Muy buenos días, mis estudiantes de la gestión de tránsito aéreo. Vamos a un tema muy importante, súper importante para todos ustedes. En la vida real ocurren muchas cosas que están relacionadas unas con las otras, ¿no? Está relacionado, por ejemplo, em, la estatura de una persona con la edad, por ejemplo, en el momento del crecimiento. Está relacionado, por ejemplo, la temperatura corporal con la salud. Por ejemplo, si tenemos mucha temperatura corporal, 38, 39 grados de temperatura, pues el resultado es que tenemos fiebre, porque seguramente tenemos un virus, o por el contrario, tenemos una temperatura muy baja, será porque es que nuestro cuerpo le está fallando algo, ¿no? Hay muchas relaciones, ¿no? Está una relación entre, por ejemplo, el tiempo que dura lloviendo con la cantidad de agua que se va acumulando por ese tiempo. Hay muchas relaciones importantes en la vida. En la aviación también hay relación con la altitud a la que se encuentra la aeronave, con, por ejemplo, la capa de hielo que se le va formando al fuselaje de la aeronave, ¿no? También hay una relación directa entre la altitud del avión y la presión de cabina, ¿no? Todo eso es importante. Todo eso es absolutamente importante. El tema de hoy básicamente se trata acerca de todo lo que tiene que ver con las funciones. Cómo funciona el mundo, cómo funciona el mundo a nuestro alrededor y cómo funciona en la aviación. Eso es lo que queremos saber hoy. Pues en matemáticas, los matemáticos trataron de darle herramientas a los físicos, a los biólogos, a los químicos, a los ingenieros, a la ingeniería aeronáutica. Trató de darles unas herramientas para poder explicar en cierta forma cómo funcionan algunas cosas. Entonces, nuestro objetivo para esta clase es que ustedes como profesionales van a aplicar los conceptos fundamentales que relacionan la correspondencia y la relación, la correspondencia y la función matemática. Ojo con esos tres nombres que estoy diciendo. La relación, la correspondencia y la función matemática en situaciones reales de ustedes en su carrera como controlador de tránsito aéreo, ¿cierto? La idea es utilizar estos ejemplos de manera operativa para que usted lo pueda aplicar a su vida profesional. Empecemos por ejemplo, empezamos por el concepto de correspondencia, casi que el nombre le indica, ¿no? ¿Sí? A cada quien le corresponde algo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un almacén, podemos decir que en un almacén, cuando entramos a cualquier almacén, a cada artículo le corresponde un precio, ¿no? Entonces, si yo quiero ir a comprar algo, yo voy y miro cuánto cuesta. Entonces, por ejemplo, acá hay una relación de correspondencia, ¿sí? A estos artículos le corresponden este precio, a este artículo le corresponde este precio. Esa es una relación de correspondencia. Otro ejemplo podría ser acá, si decimos que a cada nombre del directorio telefónico le corresponde uno o varios números, ¿no? O sea, yo puedo tener en mi celular colocando una persona que puede tener un número telefónico o puede tener otro número, puede tener dos SIM card, ¿no? Entonces hay una correspondencia. A cada quien le corresponde un número telefónico, ¿no? ¿Sí? También hay una relación de correspondencia si decimos que, por ejemplo, en el caso de ustedes, a cada estudiante le corresponde un promedio de calificaciones. ¿Sí? El estudiante de uno no es igual a otro. Entonces, a cada estudiante le corresponde un promedio de calificaciones. Otro ejemplo podría ser que si decimos que a cada persona le corresponde un peso corporal. ¿Sí? Entonces, esa es una correspondencia. A cada persona le corresponde su peso, su propio peso. Entonces, podemos decir en síntesis también que cuando hay esa correspondencia, podemos decir que hay una relación de esa correspondencia. Estamos relacionando la correspondencia, es decir, estamos diciendo que hay una relación directa entre todos los artículos a los cuales le corresponden un precio determinado. Estamos diciendo que, por ejemplo, en este caso, hay una relación entre que a cada estudiante le corresponde un promedio de nota. Entonces aquí estoy hablando de dos cosas, la correspondencia y esa relación de correspondencia. Importante tener en cuenta eso. Vamos a mirar aquí un ejemplo donde observemos que como en matemática nos nombran acá hay un conjunto de personas, lo cual yo voy a llamar conjunto A, ¿sí? Y acá hay otro conjunto, un conjunto B, que correspondería al peso de cada persona. Entonces fíjense que aquí ya estoy hablando de correspondencia y de relación. Entonces estoy diciendo que acá a este niño, por ejemplo, le corresponde este peso. Entonces aquí estoy relacionando este niño con este peso. Entonces,
correspondencia y relación. A este señor le corresponde este peso, 103 kilogramos. Entonces está correspondiéndole este peso y hay una relación. Lo estoy relacionando en la persona con su peso. Y así sucesivamente a este señor le corresponde 72 kilogramos. Entonces estoy relacionando al señor con su peso. Y a esta señora también le corresponde un peso de 64 kilogramos y lo estoy relacionando aquí en este conjunto llamado conjunto A, que también se le llama conjunto de partida, y a este conjunto B, que se le llama conjunto de llegada. Cuando esto ocurre, lo que estoy diciéndoles en este momento de estar relacionando cada persona con su peso, pues para poder determinar ese peso, esa persona necesito tener quien haga ese peso. Entonces, en este caso, por ejemplo, debe haber una máquina que haga esa función, la función de determinar el peso de la persona. Entonces, fíjense que aquí lo estamos mirando. Esta basculita está haciendo la función de que este niño se para sobre ella y la máquina hace la función de determinarme cuál es su peso, en este caso 19 kilogramos. Lo mismo va a pasar con este señor. Este señor, a ese señor le corresponde un peso, pero ¿cómo hago para saber? Pues el señor se va a parar hacia la báscula va a hacer la función de determinar su peso y me lo va a colocar y le dice, mire, me va a relacionar el peso de ese señor, ¿sí? Lo va a relacionar de acuerdo a la báscula y me está diciendo que son 103. Entonces aquí estoy hablando de varias cosas, ¿no? De correspondencia, de relacionar el peso y que la máquina hace la función. Entonces yo, por ejemplo, le coloco una entrada. ¿Cuál es la entrada? Que este niño se pare sobre la báscula. ¿Qué obtengo? La máquina hace la función de pesarlo. ¿Y qué obtengo a la salida? El valor del peso y lo coloco aquí. Entonces ahí estoy hablando de relación, de correspondencia y de función. Entonces en este caso el conjunto A me está entregando los datos de entrada y el conjunto B me está encontrando los datos de salida. Importante, entonces acá a este conjunto A le llamamos conjunto de entrada, ¿sí? También se le llama conjunto de partida, también se le llama dominio de la función, ¿cierto? Y normalmente se ubica en el eje de las X. Y este conjunto B se le llama el conjunto de salida, ¿sí? Donde también se le coloca en el eje de las Y normalmente. ¿Listo? Entonces conjunto X y conjunto Y. En este ejemplo podemos decir que dados dos conjuntos, conjunto A y un conjunto B, el concepto de función sería que hay una función entre ellos, hay una función de relación. ¿Qué es una función entonces? Una función es una relación o asociación donde a cada elemento, ¿sí?, del conjunto A o del conjunto de partida A le corresponde un único elemento del conjunto B mediante una regla de correspondencia. Entonces repito lo que estoy diciendo. ¿Qué es una función? Ah, bueno, una función entonces es entre dos conjuntos, ¿sí? Es una relación o asociación donde a cada elemento del conjunto de partida se le asigna o le corresponde un único elemento del conjunto de llegada mediante una regla de correspondencia. A este niño le corresponde este peso, perdón. A este señor le corresponde este peso de acá. Eso es una función, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos muy claro. Recuerden que dijimos que el conjunto A se le llama también dominio o conjunto de partida, ¿no? Y ese le llaman codominio o conjunto de llegada también. El conjunto de partida se coloca sobre el eje de las X y el conjunto de llegada se coloca sobre el eje de las Y. Algo importante también y es que aquí yo puedo hacer una pareja ordenada, ¿sí? Acá hay un par ordenada entre este niño, por ejemplo, y este peso. Entonces hay un par ordenado. Por ejemplo, yo puedo colocarlo en el eje de las X, coloco el niño, no sé el nombre del niño, lo va a colocar el niño, y ese niño en una pareja ordenada le corresponden 19 kilogramos. Entonces hay un par ordenado. Y lo mismo puedo hacer con este señor que aparece acá. Entonces digo, al señor, ¿sí? Al señor con maletín le corresponde, ¿cierto? Le corresponde su peso, que en este caso son 103 kilogramos. Ahí hay una pareja o lo que conocemos en matemáticas como un par ordenado. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí muy presente. Listo, continuamos entonces. Decimos también entonces que eh, es importante tener en cuenta que ya hablamos del concepto de correspondencia, relación y función. Es importante entender que no todas las relaciones, ¿sí?, son funciones. O sea, no todas las relaciones funcionan, como por decirlo así de una manera. Pero todo lo que esté funcionando sí hay una relación.
Entonces es importante entender eso, ¿no? Repito, es importante entender que no todas las relaciones funcionan, ¿sí? ¿Sí? Entre variables pueden ser consideradas funciones. Para que una relación sea función, es importante que cumpla las siguientes características, que a cada valor del conjunto inicial A le tiene que corresponder un único valor del conjunto final o conjunto de llegada. Si ocurre esto, eso es una función, ¿de acuerdo? Miremos aquí un ejemplo de cuándo es función y cuándo no es una función. Miremoslo acá. Observemos esta imagen que les estoy colocando. Esto ya sería una relación, estoy relacionando la persona con su estatura. Estoy diciendo, por ejemplo, que en el conjunto de partida, o sea, el conjunto A, que también le llamamos dominio, ¿cierto? Tengo un grupo de personas y en el conjunto B la estatura de esas personas. Entonces hay una función. ¿Quién hace la función? Pues un metro, la función de un flexómetro de determinar la estatura de cada persona. Entonces estoy diciendo que aquí, por ejemplo, este niño, ¿cierto? Lo estoy relacionando con su correspondiente, ojo con los nombres que estoy diciendo, función, relación, correspondencia. Estoy diciendo que este niño lo estoy relacionando con su correspondiente estatura. A este señor lo estoy relacionando con su correspondiente estatura. A esta señora la estoy relacionando con su correspondiente estatura, igual que este señor. Algo interesante que quiero que miren acá. A cada elemento del conjunto de partida, es decir, el niño, este señor, esta señora y este señor, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Es decir, este niño mide 1.12, ese señor mide 1.80, esa señora también mide 1.80 y ese señor mide 1.72 metros. Entonces uno dirá, pero es que está repitiendo. Sí, pero es que ese señor tiene un único valor, 1.80, y esta niña, esta señora también tiene un valor, 1.80. ¿Esto es función? Sí, sí es una función. Si es una función porque cumple la característica de que a cada elemento de partida le corresponde un único elemento de conjunto de llegada. Es decir, este señor, para explicar de una manera más sencilla, este señor no puede medir un 80 y un 75 al tiempo. No. O mide un 80 o mide un 75, pero no puede medir dos, no puede tener dos medidas. Igual que esta señora. Señora solamente puede tener una medida. Y uno dice, ah, bueno, es que ese señor mide un 80 y la señora también. No importa, eso es una función, porque a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Repito, esta señora no puede medir un 80 y 1.12 al tiempo, no. Mide un 80. No puede medir un 80 y 1.12 al tiempo. O sea, eso sí es una función. Esto es una función. Entonces, es una función de correspondencia. Bien, miremos otro ejemplo acá. Hagamos el proceso inverso. Ya no de personas con su estatura, sino de la estatura con sus personas. Hagamos la relación. Estoy diciendo, mire, este niño, 1.12 le corresponde la estatura de este niño. 1.80 le corresponde a esta señora, pero es que 1.80 también le corresponde a este señor. Y 1.72 le corresponde, ¿sí? Lo estoy relacionando con el señor y le corresponde su estatura. Repito, a él 1.12 lo relaciono con el niño porque a él es el que le corresponde esa estatura. Los 1.80 le corresponde a esta señora, pero es que también le corresponde a este señor. Lo estoy relacionando. Entonces fíjese que en este caso ya esto no cumple la característica, eso ya no es una función. Y no es una función porque no cumple la característica de que a cada elemento de conjunto de partida le corresponde una llegada. Mire que acá no. Estoy diciendo 1.80 es para la señora y para el señor. Entonces tengo dos salidas. Eso no debe permitirse en una función. ¿De acuerdo? Espero que les haya quedado clara esta partecita de lo que estoy diciendo acá. Entonces, ojo con esta conclusión. Estamos diciendo, no todas las relaciones funcionan, ¿sí? O sea, no todas las relaciones son funciones. En una relación, a cada elemento de B, ¿sí? A cada elemento de B pueden llegar varias flechas, como acá, miren. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Repito lo que dice, en una función, a cada elemento de acá de B le pueden llegar varias flechas provenientes de A, pero no al revés, ¿de acuerdo? Pero un elemento de A, como en este caso, un elemento de A, no pueden salir varias flechas, o sea, de un elemento de A no pueden salir varias flechas. Si salen varias flechas, eso no es una función. Aquí, aquí, por ejemplo, a cada persona le corresponde un único valor de estatura, así se repite aquí. Eso sí es función, pero aquí no. No pueden haber dos flechas saliendo del conjunto de partida, porque entonces en ese orden de ideas no sería una función. Así, dada una correspondencia que sea función, le corresponde, la correspondencia inversa no siempre tiene por qué ser también una función.
Entonces, en conclusión, esto sí es función, esto no es función. No pueden haber dos flechitas saliendo del conjunto de partida, ¿cierto? Bueno, esperamos que eso que haya quedado claro esa partecita. Bueno, aquí en resumen coloqué los conceptos más importantes y les coloqué entonces en este caso el nombre del concepto, una definición bien sencilla y un ejemplo en la aviación. Por ejemplo, el concepto de correspondencia, ya dijimos que es correspondencia, es la idea de vincular los elementos de un grupo con otros elementos, o sea, están incluidos, que a cada quien le corresponde algo. En aviación, por ejemplo, el pasajero y el equipaje. A cada pasajero se le asigna una pieza de equipaje facturado, ¿sí? Eso es una correspondencia. A cada pasajero le corresponde su etiqueta de equipaje. Eso es una correspondencia. ¿Qué es una relación? Es una correspondencia que sigue una regla o una condición y que normalmente se escribe con una pareja ordenada. En aviación podemos asimilarlo con las rutas y los tiempos de vuelo, ¿sí? La unión entre las ciudades de partida y de llegada y el tiempo que toma el vuelo. Por ejemplo, un vuelo Bogotá-Madrid, ¿cierto? Está relacionado con el tiempo que puede durar, que son 10 horas. Bogotá-Lima se relaciona con el tiempo que pueda durar, que son en este caso, por ejemplo, 3 horas. Función. Dijimos que una función es una relación muy estricta, que a cada elemento de partida solo le corresponde un único elemento de llegada. En aviación, por ejemplo, ¿cómo lo relacionamos? Asiento y pasajero. A cada asiento de la aeronave, ¿cierto? Sería el elemento de partida, solo se le puede asignar a un único pasajero, ¿cierto? Pues por supuesto no se puede tener dos dueños al mismo tiempo, ¿no? Un asiento no lo puede ocupar eh, dos dueños al mismo tiempo. O sea, no se pueden sentar dos personas en la misma silla, ¿no? Entonces es importante el concepto de función. Dominio. El dominio es importante. El dominio, recuerden que siempre se presenta en el eje de las X, siempre el dominio. Y casi que el nombre lo indica, ¿no? Dominio es el que domina. Bueno, aquí me faltó escribir algo importante que es el concepto de variable. Variable es algo que puede estar variando, ¿no? Por ejemplo, la temperatura varía. La temperatura en la mañana no es igual que la de mediodía, que en la tarde. Es algo que está variando. La estatura de una persona puede variar en la medida en que va creciendo. La estatura de un niño, en la medida en que va creciendo el niño, pues va variando su estatura, ¿no? Entonces, eso se llama una variable. ¿El dominio qué es entonces? El dominio es la variable, ¿sí? De donde se encuentra el conjunto de partida. Si el conjunto de todos los valores, ¿cierto? De nuestra regla, es decir, del conjunto de salida. Todos los valores que puede tener ese conjunto de salida. En el caso del avión, por ejemplo, consume combustible. Son todos los posibles pesos que puede tener un avión al despegar dentro de los límites de seguridad. Son todos los posibles pesos, ¿no? Para el ejemplo que les estoy colocando de dominio. ¿Qué será el codominio? ¿Cierto? ¿Qué es el codominio? Dice que es el conjunto de todos los posibles resultados que la regla podría generar. Conjunto grande donde sale la respuesta. Acá, tiempos de vuelo. De manera de ejemplo, ¿qué es el codominio? El conjunto de todos los números reales positivos que podrán ser un posible tiempo de vuelo. Es decir, un vuelo puede, desde lo que normalmente podría llegar a durar un vuelo. Eso sería el codominio. Ah, bueno, aquí tengo el concepto de variable, sí. Variable independiente y variable dependiente. Normalmente la variable dependiente se ubica en el eje de las X, mientras que la variable dependiente en el conjunto de las Y, que también se escribe como f de X, que significa función. Bueno, la variable independiente es el valor que elegimos o medimos y que no depende de otras cosas, ¿no? Sí, y además es el valor que se le introduce a esa maquinita, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de una variable independiente en aviación es la velocidad del viento. La velocidad del viento. El valor medido en nudos por los sensores. Esta velocidad determina otros factores, pero no es determinada por ellos. Es decir, eh, la velocidad del viento, ¿sí? En un vuelo, por ejemplo, es una variable independiente, ¿sí? Es independiente de todo lo que le ocurra al avión. Mientras que la variable dependiente sí es al revés. Entonces, una variable dependiente dice que el valor que resulta del proceso de la función. En el caso de ejemplo aplicado a la aviación, es el tiempo estimado de llegada. Entonces uno puede decir que un avión va a llegar a las 2 de la tarde a cierta ciudad. Eso es lo que uno estimaría, ¿sí? Que va a llegar a las 2 de la tarde. Pero
¿De qué depende que el avión llegue a las 2 de la tarde? Depende de un montón de variables. Depende que, por ejemplo, qué tan buen tiempo haya, si hubo tormenta, si no hubo tormenta, si esa tormenta generó un viento encontrado, un viento en contra. Entonces, mire que esa variable está dependiendo, o sea, ¿de qué depende que se cumpla el tiempo de llegada? Depende de un montón de variables. Depende de un montón de cosas que están ocurriendo alrededor del vuelo. O sea que el tiempo es, en este caso, el tiempo que se estima de llegada es dependiente de otras variables. Rango, o también se le conoce como imagen. El rango o imagen es el conjunto de todos los resultados reales, ¿sí? Que funcionan, de la función. Por ejemplo, acá, bueno, ya es importante decir que son un subconjunto del codominio. Por ejemplo, las altitudes crucero, ¿sí? La altitud crucero. Solo las altitudes reales a las que vuela un avión comercial, ¿sí? Por ejemplo, 28.000, 45.000 pies. Ese es el conjunto de todos los posibles resultados que pueden tener las altitudes, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo aplicado en este caso al despacho de una aeronave. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Entonces vamos a colocarlo acá, mire. Un ejemplo real dice, un despachador de vuelo en el aeropuerto El Dorado debe planificar el despacho de una aeronave Airbus 320 hacia el aeropuerto José María Córdoba ubicado en Río Negro. Entonces, esto es un dato, debe ser una aplicación real. Para poder garantizar la seguridad y la eficiencia del vuelo, pues el despachador necesita calcular el combustible requerido, ¿sí? Considerando la distancia entre los puntos de navegación, o sea, entre los puntos de las antenas BOR. Supongo que ya vieron lo que es las antenas BOR, y sin embargo en clase se los repito, se los explico más bien. ¿Qué conforma una ruta? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un vuelo Bogotá-Río Negro. Entonces va a volar a través de las cartas de navegación por antenas BOR. Entonces él sale de Bogotá, sobrevuela por la antena BOR de Soacha, sobrevuela por la antena BOR de Ambalema, después sobrevuela por la antena BOR de Mariquita, llega a un punto de notificación obligatorio llamado Renos, hasta que finalmente aterriza en Río Negro. Esa sería como toda la ruta que va a llegar o que el despachador sabe que va a tomar la aeronave para un vuelo entre Bogotá y Río Negro. Cada tramo, es decir, cada tramo que hay entre Bogotá y Soacha, Soacha-Ambalema, Ambalema-Mariquita, Mariquita, cada tramo de esos tiene una distancia específica en millas náuticas según las cartas de navegación. Y por supuesto, el consumo se debe estimar aproximadamente para este avión en 29 galones por cada milla náutica. Es un dato sacado del manual. El despachador debe asegurarse de que el avión lleve la suficiente combustible para cubrir la ruta y por supuesto las reservas que la reglamentación dice. Ese es nuestro contexto para aplicar lo que acabamos de ver de correspondencia, relación, función, dominio, codominio, todo eso que hemos hablado ahorita. Pero pues, obviamente aplicado al mundo de la aviación. En pantalla ustedes están viendo en este momento una carta de navegación, o sea, el área terminal, lo que conocemos en aviación como los TMA. Son las áreas terminales, en este caso el área terminal de Bogotá. Si no lo han visto, ustedes van a tener que utilizar mucho esto. Este es el TMA de Bogotá, es decir, todas las lineecitas que ustedes están viendo son vectores que supongo que ya, que ya vieron en física, ¿no? Son vectores y corresponden a las rutas de navegación. En nuestro caso, por ejemplo, el vuelo va a salir de aquí de Bogotá y va a llegar aquí a Río Negro, que se encuentra ubicado acá. Y por supuesto, él tiene que seguir por las aerovías sin que sea en contravía. Normalmente un vuelo, según lo planteo aquí, es Bogotá-Soacha, Soacha-Ambalema, como lo estoy marcando acá. Ese sería Soacha, perdón, ese sería Bogotá hasta Soacha, Soacha hasta Ambalema, Ambalema hasta Mariquita, Mariquita hasta Renos y de Renos ya va a aterrizar a Río Negro que se encuentra por acá. Listo, entonces vamos a empezar a mirar cómo podría ser esto. Aquí en esta diapositiva coloqué cómo sería la ruta según el TMA. Entonces salimos de Soacha dirigiéndonos salimos desde Bogotá dirigiéndonos por la antena borde Soacha, de la antena borde Soacha hacia la antena borde Ambalema, de la antena borde Ambalema hacia la antena borde Mariquita, de la antena borde Mariquita hacia el punto de notificación obligatorio llamado Renos y de Renos llegaría hacia Río Negro. Entonces la línea amarilla punteada es la posible ruta que el despachador de la aeronave, ¿sí? Va a planificar el cálculo de combustible. Entonces repito lo que va a hacer el despachador. El despachador va a decir, bueno, esta es la ruta que va a seguir en vuelo Bogotá-Río Negro. Él va a determinar
qué distancia va a recorrer la aeronave entre Bogotá y Río Negro y va a ser el cálculo de cuánto combustible debería consumir esa aeronave, por supuesto con sus reservas adicionales para en caso de una emergencia, ¿no? Fíjese que en el TMA nos está diciendo qué distancia hay entre, por ejemplo, entre Bogotá y Soacha, aquí dice que hay 15 millas náuticas, que entre Soacha y Ambalema, aquí abajito dice que hay 32, que entre Ambalema y Mariquita hay 27 millas náuticas, entre Mariquita y el punto de notificación obligatorio dice que hay 28 millas náuticas y de aquí para allá hay 29 millas náuticas saliendo desde Renos hasta Río Negro. Eso me lo está dando la carta de navegación, es decir, me dice la distancia entre rutas. ¿Listo? Toda esa información. Entonces aquí yo puedo pensar que el despachador de la aeronave está haciendo una correspondencia. Dice, a Bogotá-Soacha le corresponde una distancia de 15 millas náuticas. Y para 15 millas náuticas, pues hay una relación, bueno, hay una relación entre Bogotá y Soacha de distancia que son 15 millas náuticas en el TMA o en la carta de navegación. Y a esas 15 millas náuticas le corresponde un consumo de 435 galones. ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? Pues porque ya dijimos anteriormente acá, mire, ya dijimos anteriormente aquí, en la primera diapositiva, que el consumo se estima de 29 galones por cada milla náutica. Es un dato del manual. 29 galones por milla náutica. O sea que si tenemos ese dato, 29 galones por milla náutica, pues para nuestro caso es muy sencillo entender que existe una relación entre Bogotá y Soacha, se relaciona con Esencia, aquí llaman 15 millas náuticas, y esas 15 millas náuticas le corresponde un consumo de 435 galones. Y así sucesivamente, entre Soacha y Ambalema, ¿sí? Hay una relación de distancia entre 32 millas náuticas, al cual le corresponde un consumo de 928 galones. Y entre Ambalema y Mariquita se relaciona una distancia de 27 millas náuticas y le corresponderían 783 galones de combustible y así uno a uno, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el total de distancia recorrida entre el vuelo Bogotá-Río Negro sería de 131 millas náuticas. Y esas 131 millas náuticas le corresponde un consumo aproximado de 3.799 galones de combustible. Entonces, aquí estamos definiendo. ¿Qué podemos empezar a mirar? ¿Sí? El concepto de relación, el concepto de correspondencia y el concepto de función. En este caso, por ejemplo, vamos a mirar que quién depende de quién, es decir, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Pues pensémoslo bien. ¿La distancia depende del consumo o el consumo depende de la distancia, no? Entonces, en este caso podemos pensarlo de esa manera. Podemos decir, bueno, el consumo de combustible, ¿cierto? Y la distancia recorrida. Entonces, el consumo de combustible depende de cuánta distancia recorramos, ¿cierto? Vuelvo y repito, el consumo de combustible de esta aeronave depende de cuánta distancia la voy a poner a recorrer. En ese orden de ideas yo podría decir que esta sería en ese orden de ideas yo podría decir que el consumo de galones de combustible sería la variable que está dependiendo, mientras que la distancia es la variable que es independiente. Es independiente. Entonces, repito lo que estoy diciendo acá. Repito lo que estoy diciendo acá. ¿De qué depende el consumo? De la distancia que recorra. O sea que el consumo es una variable dependiente de la distancia que se recorra. Entonces ya se estarían definiendo la variable dependiente y la independiente. ¿Listo? Miremos algo aquí de una manera mucho más completa ya. Esto estamos diciendo que básicamente el concepto de función, pues, alguien tiene que ser la función. Entonces fíjense que en este momento la aeronave con sus tanques o su sistema de combustible va a ser la función de distribuir ese combustible al motor de acuerdo a la distancia que pongamos a recorrer. Entonces tengo el sistema de combustible. Entonces, por ejemplo, la primera entrada que le voy a dar a mi maquinita, es decir, a mi sistema de combustible o a mi aeronave, es que le voy a entrar la distancia entre Bogotá y Soacha, que según el TMA, bueno, aquí son 15 millas náuticas, son 15, aquí dice que dos son 12, pero son 15 millas náuticas según el TMA, y lo que le va a corresponder es que mm, va a consumir la aeronave, va a consumir 435 galones. Entonces, nuevamente, entre Bogotá y Soacha entran 15 millas náuticas de distancia
y el combustible consumido para esas 15 millas náuticas me va a entregar una salida de 435 galones. Lo mismo, entonces, si vamos ahora, por ejemplo, vamos a decir que voy a relacionar en un conjunto X, en conjunto A y en conjunto B, lo que estoy diciendo. Vamos a relacionar a las 12 millas náuticas, o bueno, son 15 millas náuticas realmente, le vamos a colocar los 435 galones. Entre Soacha y Embolema, según el TMA, hay 32 millas recorridas. Esas 32 millas náuticas recorridas, pues entre Soacha y Embolema le corresponden 928 galones. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, en mi conjunto acá, 32 millas náuticas le corresponden 928 galones. Hay una correspondencia y una relación. Entre Ambalema y Mariquita se recorren 27 millas náuticas según la carta de navegación y entonces según el consumo sería que entre Ambalema y Mariquita sí hay un consumo de 783 galones. Lo mismo, entonces estamos diciendo que ahora acá en nuestro diagrama sagital, a 27 millas náuticas le corresponden 783. Mariquita y Renos, entre Mariquita y Renos, pues hay una distancia recorrida de 28 millas náuticas y en Mariquita y Renos le corresponden 812 galones de combustible. Y entre Renos y Río Negro, ¿cierto? Hay 29 millas náuticas según en la carta de navegación y el tema. Entonces dice que para eso entre Renos y Río Negro se consumen 841 galones, que en el diagrama sagital lo estoy ubicando de la misma manera. Entonces fíjense lo importante de lo que estoy diciendo. Entonces estoy relacionando a mi maquita la entrada, el sistema de combustible hace la función de entregar el combustible que se requiera para que haga su vuelo. Y aquí estoy viendo el diagrama sagital, estoy diagramando el conjunto de partida, que son las posibles distancias recorridas, y el conjunto de llegada, que son los galones de combustible consumidos para cada distancia de esas. Es decir, que hay una relación, estoy diciendo, hay una relación entre la distancia recorrida y los galones consumidos de combustible. Entonces, observemos lo que estoy diciéndolo acá. Entonces, nuevamente repito lo que acabo de decir aquí. Voy a correr un poquitico para acá esto y voy a decir, mire, hay una relación de correspondencia. A cada distancia le corresponde un único consumo. A cada distancia de 12 millas náuticas le corresponden 435 galones. No consume más, no consume menos. Ese es el consumo. Hay una relación de hay una correspondencia. Es decir, que hay una relación entre la distancia y el consumo. Entonces aquí lo puedo observar. Hay una relación entre que cada distancia en millas náuticas se le asocia un consumo en galones de combustible. Y finalmente podemos decir que la distancia en millas náuticas y el consumo en galones genera una función. Importante recordarle lo que estoy diciendo acá. El conjunto de partida, que en este caso es este conjunto de la distancia en millas náuticas, se dice que es el conjunto donde están las variables independientes y que se colocan en el eje X y se le llama dominio de la función. En el conjunto de llegada, en este caso el consumo de galones de combustible, se le llama la variable dependiente, se coloca en el eje Y y se le llama el rango. Entonces eso es importante, ¿no? Entonces en este caso, ¿de qué depende el consumo de galones de combustible? Pues depende de la distancia que se esté recorriendo. Variable dependiente, variable independiente. Recuerden que la variable independiente se coloca en el eje de las X y se le llama dominio de la función, mientras que la variable dependiente se colocó en el eje de la Y y se le llama el rango. Aquí es importante entender que el consumo de combustible es dependiente de la distancia que se recorra. Bien, esos son conceptos importantes. Función, pues ¿qué función vamos a mirar? Entonces estamos diciendo que en este caso el sistema de combustible que tiene la aeronave, que está asociado a los otros sistemas como el motor y todo lo que tiene aquí la aeronave, cumplen una función. La función es que es entregar combustible a la aeronave suficiente para poder recorrer la distancia que se requiere de entrada. Esa es la función. Normalmente la función ahorita la vamos a escribir como una función f de x, pero pues eso es algo que vamos a ver más adelante. Aquí podemos observar que hay una tabla que me está relacionando, que la misma tabla anterior, la cantidad de distancia recorrida en millas náuticas y el consumo de la aeronave en combustible. Bien, entonces, ¿cómo se escribe esa función? Normalmente esa función se escribe, acá esa función se escribe de la siguiente manera. Miren aquí, por favor, importante.
C, en el caso yo C le llamé consumo, y D, distancia. C y D. C es consumo, D es distancia. Normalmente la mayoría de los libros lo escriben como aparece aquí arriba, f de x, pero es una forma de escribir nomás, pero es que esta f puede representar muchas cosas en la vida real. Esta f puede significar la temperatura corporal, esta f puede significar la altura, o esta f puede significar la altitud a la que va una aeronave, etcétera, muchas cosas. Y x, recuerden que x es la variable de entrada. X es la variable de entrada, son todas las entradas. Es decir, ¿qué significa la lectura? Estoy haciendo una función sobre las entradas que usted me está entregando y le obtengo una respuesta a la salida. Aquí entonces C con respecto a D. ¿Qué es C? El consumo de combustible. ¿Qué es D? La distancia. Es decir, que C paréntesis D significa el consumo de combustible está en función de la distancia recorrida. Es la forma correcta de interpretar esto. El consumo de combustible, o sea C, está en función, ¿cierto?, de la distancia que se recorra. ¿Sí? Entre más distancia se recorra, pues más combustible vamos a consumir. Bueno, acá algo importante y es que, por ejemplo, yo voy a hacer esa relación. Ya dijimos que esa relación se puede hacer como una pareja ordenada o como un par ordenado. Por ejemplo, acá hay un par ordenado que a 15 millas náuticas le corresponde un consumo de 435 galones o que a 32 millas náuticas le corresponde 928 galones. Esa sería una pareja ordenada con respecto al consumo. Pero si yo estoy haciendo el vuelo Bogotá-Río Negro, pues estoy diciendo que el primer tramo, que fue entre Bogotá y Soacha, se recorrió una distancia de 15 millas náuticas y el consumo fue 435. La aeronave continúa recorriendo 32 millas náuticas más, es decir, que ya vamos en 47 millas náuticas, por eso es la distancia acumulada, 47 millas náuticas. ¿Cuánto se consumió? 928, más los 435 será 1363 galones de combustible. Ah, pero entonces ahora salió de Ambalema a Mariquita, recorrió 27 millas náuticas más, es decir, ya van 74 y el consumo de combustible acumulado sería de 2143. De Mariquita a Renos, entonces ha recorrido en total 102 millas náuticas y en consumo en total serían 2.958 galones. Y finalmente hasta Río Negro recorre 29 millas más náuticas más, es decir, en total ha recorrido 131 millas náuticas para un consumo total de 3.799. Esto es lo que ustedes en estadística ven como una tabla de frecuencias, frecuencia relativa y frecuencia acumulada, ¿no? Frecuencia relativa acumulada, frecuencia, eh, se me olvidó el nombre de la otra frecuencia, frecuencia relativa y la otra se llama frecuencia absoluta, sí, ya me acordé. Esa es una frecuencia absoluta y esa es una frecuencia absoluta acumulada. Entonces, frecuencia absoluta en galones y frecuencia absoluta acumulada en los mismos galones. Eso es estadística, no hay ningún problema porque eso lo han visto o lo están viendo ustedes. Si yo graficara para el vuelo entre Bogotá y Río Negro, de toda la distancia que él tiene que recorrer, que son 131 millas náuticas hasta Río Negro, en función del combustible consumido, pues sería algo así como lo que estoy viendo en ese momento. Entonces, para 15 millas náuticas le corresponden 435 galones consumidos. Entonces, miremos cómo sería acá. Entonces, decimos que entre Bogotá y Soacha, ¿sí?, tiene 15 millas náuticas y 435 galones y ahí este sería el punto. Acá, obsérvelo. ¿Sí? Entre Bogotá y Soacha hay 15 millas náuticas recorridas para un consumo en galones de 435 y ese sería en la ubicación de la pareja ordenada. Vamos a ver entonces ahora con el siguiente que son Soacha-Ambalema. Si en sus pantallas están dando cuenta de Soacha-Ambalema, son 47 millas náuticas que se han recorrido hasta el momento acumuladas, 47 ahí, y le corresponde una pareja ordenada en Y de 1363 y el punto estaría acá. ¿Sí? Entonces continúo con acá nuevamente, pareja ordenada 47 millas náuticas, o sea por aquí, le corresponde 1363 acumulados, o sea por acá. Acá hay un par ordenado en X y un par ordenado en y este punto se llama Soacha-Ambalema. Continuamos con 74 millas náuticas acumuladas y un consumo acumulado de 2146. Entonces sería por acá. Ambalema Mariquita
Entonces dice que se han recorrido hasta el momento 74 millas náuticas en X, y en la Y, que es la variable dependiente, se dice que hay 2146, y ya sería el punto pues, del paro o pareja ordenada. Y así mismo con el siguiente. Entonces, de Mariquita a Renos, en Mariquita a Renos hay 102 millas náuticas de distancia recorrida acumulada y un consumo de 2.958 galones. Y ahí estaría el punto Mariquita a Renos. Y por último, Renos hasta Río Negro. Se ha recorrido 131 millas náuticas, ¿sí? En el eje de las X se coloca, y en el eje de la Y la función, que son consumo, que son 3.799. En ese orden de ideas quiero que miren algo importante, y es que ustedes pueden darse cuenta que aquí, por ejemplo, estoy hablando de Bravo, Oscar Golfo, Sierra, Oscar Alfa. Esa es la nomenclatura que aparece en la carta de navegación. No la quise colocar yo así, sino que así aparece en la carta de navegación. Bueno, ¿qué más puedo hacer yo acá? Pues yo puedo observar que hay una relación entre la distancia recorrida, el consumo de combustible, y si yo uniera todos los punticos, lo que voy a obtener es una línea, en este caso una línea recta. Esa línea recta es me está representando la función de correspondencia al relacionar la distancia en millas náuticas recorridas por la aeronave con respecto al consumo de combustible en galones. Esa es una función. Aquí hablé de varias cosas, ¿no? Hablé de la correspondencia, de la relación y de la función. Estoy diciendo que esta línea azul me representa, es la función que me representa relacionar la distancia recorrida con el consumo de combustible que le corresponde a cada ruta de estas de navegación o a cada tramo de navegación. Esa sería entonces una función. Estoy diciendo entonces que la función la puedo expresar con palabras, pero también a través de un gráfico en un plano cartesiano o en una tabla también de frecuencias absoluta o relativa, en este caso frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Importante todo eso que estamos viendo porque lo van a tener que ustedes aplicar, por supuesto, consumo. Para terminar de agregarles aquí, recuerden que en el eje de las X, aquí va la variable independiente, que para nuestro caso es la distancia en millas náuticas, mientras que en el eje de la Y va la variable dependiente, que para nuestro caso es el consumo en combustible. Claro, lógico. ¿De qué depende el consumo? De la distancia que usted recorra. Si usted recorre mucha distancia, pues hay mucho consumo de combustible. Pero si recorre muy poquita distancia, pues también el consumo es poquito. Entonces, importante lo que les acabo de decir. Cerremos con los tipos de funciones que hay en la vida real. Entonces yo les decía a ustedes que lo que pasa es que muchos de los fenómenos de la naturaleza, en biología, en física, en química, en ingeniería, en medicina, en economía, en todas las ramas de las ciencias, ¿cierto? En todas las ramas de la ciencia hay hay un comportamiento de cada cosa de ellas. Entonces, ¿qué hicieron los matemáticos? Los matemáticos diseñaron modelos matemáticos de funciones para que en biología, en física, ingeniería, en aviación, en este caso nosotros, lo acomodemos a ese tipo, a ese modelo. Entonces, ¿cuáles son los modelos de funciones que hay entonces? Y que se aplican a todo lo que les digo, medicina, ingeniería, contabilidad, economía, finanzas, etcétera, y por supuesto la aviación, son los siguientes. Aquí nombré solamente algo, hay muchos, pero nombré algunos solamente. Entonces, por ejemplo, tenemos una función que se llama función constante y matemáticamente escribe como f de x igual a c, ¿sí? Entonces una función constante mantiene el mismo valor sin importar la variable independiente. En el caso, por ejemplo, de la aviación, ¿sí? Una aplicación de aviación, la temperatura constante en la cabina. Entonces aquí, por ejemplo, si yo tengo la altitud de la aeronave, no importa que el avión vaya más alto o vaya más bajo, recuerden que altitud para que lo tengan presente, la altitud es la distancia que se presenta de manera vertical desde la aeronave hasta el nivel medio del mar, ¿no? No importa la altitud a la que vaya la aeronave, más alto o más bajo, la temperatura en cabina es la misma, por lo tanto decidimos que es una función constante. La vamos a ver con más detalle poco a poco, aquí solamente las estoy nombrando. Y se escribe de la forma f de x igual a c. Bueno, aquí sería f de t. Bueno, si yo fuera más estricto en la escritura, yo podría escribir altitud como a altitud con respecto a la
temperatura, ¿cierto? Así lo colocaría. Bueno, entonces ahí sí sería, lo vamos a ver con más detalle adelante. Entonces, eso se llama una función constante porque la temperatura es constante. Entonces, entonces, no solamente, aquí lo coloqué como temperatura constante en cabina, pero podría yo haber hablado de, por ejemplo, de la del vuelo crucero. Entonces, un avión en vuelo crucero tiene una altitud constante y una velocidad constante. No cambia la velocidad. Entonces, son ejemplos muy claros de que existe algo llamado función constante y como les digo, los matemáticos lo diseñaron, ese modelo matemático, para que se acople a lo que requerimos: temperatura constante, velocidad constante, altitud constante, o sea, vuelo crucero, ¿cierto? En economía, que se mantengan constantes las ganancias, que no hayan pérdidas, etcétera, etcétera. Existe otro tipo de modelo de función que se llama la función lineal. Entonces los matemáticos diseñaron este modelo para que se aplique a cosas de la vida real. El modelo en las matemáticas viene en la forma mx. M es la pendiente de una recta y x es la variable independiente. Y F. Ah, bueno, otra forma de escribir esto, algunos libros lo escriben así: Y igual a mx, también se puede escribir, ¿de acuerdo? Y igual a mx. O sea, o se puede escribir, se puede decir que Y es lo mismo que decir la función con respecto a la variable independiente x. También se puede escribir, ¿sí? ¿Qué es m? M es la pendiente de una recta y x es la variable que yo le estoy, la variable independiente, ¿no? Aquí ustedes lo pueden observar. Esta es la típica ecuación o la típica gráfica de una función lineal. Pues se llama lineal porque se llama una línea recta y lo importante es que parte de 0, 0. En este caso, aplicación en la aviación, el consumo de combustible por millas náuticas. ¿Sí? Por supuesto, hay una función lineal. Entre más distancia recorra, pues más consumo va a haber y entonces es una función lineal que lo vamos a ver con más detalle paso a paso. Entonces ya vimos, existe la función constante, existe una función llamada función lineal, también hay una función que se llama función afín, y la diferencia entre la función lineal y la función afín, pues bueno, las dos son líneas rectas, la diferencia es que la anterior partía desde 0, 0, mientras que esta no, puede partir más arriba en el eje Y o más abajo en el eje Y. ¿Sí? Entonces no tiene un punto de corte, un punto de partida, no necesariamente tiene que ser 0, 0. 0, 0 cuando la función es lineal y no es cero cuando la función se llama afín. Y su fórmula matemática es f de x igual a mx más b. M es la pendiente, x es la variable independiente y b es el punto de corte. Es decir, aquí iría b. Acá va b, es donde cortó. Ahí es el punto. Este punto es el punto b. Esta es la pendiente de la recta que la vamos a ver con más detenimiento. Y x pues es todos los posibles datos que le puedo ingresar a la función. Eso para que lo tengan presente. Ya les dije, en aviación, ¿cómo sería el tiempo el tiempo de embarque? Por ejemplo, una aplicación de una función afín en aviación, el tiempo de embarque con preparación inicial, ¿sí? El coordinador de rampa, es decir, no partimos desde 0, 0, ya habíamos desde antes ya estamos preparando el embarque. Entonces ya tenemos un tiempo de preparación, no partimos de las 0, 0, ya se hizo un tiempo de embarque anterior. Y es una función lineal también, pero se llama afín porque parte no de 0, 0, aplicado a la aviación. Otro tipo de función que vamos a utilizar es la función cuadrática. En matemáticas ya hicimos los casos de factorización, incluso yo les había hablado a ustedes de la fórmula cuadrática. En este caso, la función cuadrática tiene una forma de la forma ax cuadrado más bx más c, que ya vimos en factorización, pero que también se le puede aplicar la fórmula cuadrática. La función cuadrática modela trayectorias o variaciones que cuando la aeronave está acelerando, ¿cierto? O desacelerando también. Una aplicación, solamente una aplicación en aviación es la distancia entre aeronaves y en aproximación para los controladores aéreos. O cuando la aeronave está acelerando en su takeoff o en su carrera de despegue, o su desaceleración. Entonces, cuando acelera o desacelera, en movimiento uniforme acelerado, se dice que es una función cuadrática, cosa que ustedes ya vieron en física, ¿no? Otro tipo de función es la función cúbica, ¿no? Entonces ya la función cúbica, pues como su nombre lo indica, está elevado al cubo, después al cuadrado, después a la 1. Es una función cúbica o polinómica algebraica, ¿no? Esta función cúbica representa cambios complejos en los puntos de inflexión, como ustedes pueden ver acá. Este punto aquí se llama punto de inflexión. Una aplicación en aviación, la variación de presión en la altitud, ¿sí? La variación de la presión en la altitud. Claro, entonces dependiendo de la altitud a la que vaya la aeronave, la presión atmosférica puede estar cambiando con sendos puntos de inflexión.
Esa es una de las aplicaciones, repito, solamente la estoy nombrando porque después poco a poco las vamos a ver. Otro tipo de función se llama función valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto solamente está diseñado para distancias y se representan con dos líneas rectas acá en este caso. La función valor absoluto mide la desviación sin importar la dirección, ¿de acuerdo? Aplicación de aviación, desviación de la desviación de la trayectoria dada por el viento. Bueno, otra que llama la función racional, es importante la función racional, viene de esta forma, 1 sobre x, es algo racional, o sea, de la forma a sobre b, o sea, ya vieron, me imagino que ya vieron el conjunto de los números racionales, y viene la forma a sobre e como fracción, ¿sí? Y representa relaciones inversas. La aplicación de aviación, bueno, la velocidad versus la resistencia aerodinámica. Cuando nosotros hablamos de la velocidad y la resistencia aerodinámica, pues estamos hablando de una función que es una función racional que puede tener un comportamiento diferente en ciertos momentos del vuelo. Y la función irracional, por supuesto, hace parte de los números irracionales como el número pi, como el número Euler, como la raíz cuadrada de 2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la función irracional modela procesos que crecen lentamente, ¿sí? Un ejemplo en la aplicación en la aviación, el tiempo de elevación versus número de pasajeros, ¿sí? Coordinador en rampa. Pero tiempo de evacuación, perdón. Tiempo de evacuación versus número de pasajeros. Eso pues, se expresa como una función irracional en las matemáticas. La función exponencial es supremamente importante en todas las ramas, incluyendo por supuesto la aviación. La función exponencial representa el crecimiento o el decrecimiento acelerado de una población de bacterias, por ejemplo, ¿sí? En un virus, ¿sí? O en el caso de la aviación, si hablamos del crecimiento de la turbulencia con respecto a la altitud, en el caso de los observadores meteorológicos. Entonces, puede que ese crecimiento en la turbulencia con respecto a la altitud sea una función exponencial creciente o al revés, que sea decreciente, ¿no? Bien, entonces también podemos hablar de una función logarítmica, importante también mucho en aviación. La función logarítmica modela procesos que desaceleran con el tiempo, ¿no? Aplicación en aviación, pues el nivel de ruido versus la distancia. Eso para los que utilizan, para las personas que trabajan en seguridad operacional, ¿no? El nivel de ruido con respecto a la distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero a esto? Que, por ejemplo, uno está parado en una avenida y pasa una ambulancia y entonces uno escucha cuando la ambulancia se va acercando y su sirena y después cuando se va alejando. Se le llama el efecto Doppler y se presenta con un modelo logarítmico porque así funcionan nuestros oídos, ¿no? Por supuesto, las funciones trigonométricas, ¿no? Sí, que modelan oscilaciones por ciclos. Eso en comunicación, ustedes van a ver comunicaciones de radiotelefónicas 1 y 2 y ahí se van a dar cuenta de cómo esas comunicaciones se hacen a través de funciones trigonométricas como la función seno o la función coseno, ¿no? Otra es, por ejemplo, la oscilación de la altitud en turbulencia del controlador de aéreo. Entonces, eso se modela con funciones seno y coseno. Ese sería entonces lo que yo les quería explicar a ustedes o recordarles, porque eso ya normalmente uno lo ve, eso normalmente uno lo ve en el bachillerato. Ese es nuestro primer video. Entonces, en conclusión, ¿qué vimos hoy? En conclusión, vimos el concepto de relación, el concepto de función, el concepto de correspondencia, dominio, codominio, rango, ¿cierto? Variable dependiente, variable independiente. Todos esos conceptos los vimos hoy aquí en este video. En un segundo video lo vamos a hacer ya un ejemplo de aplicación, donde vamos a ver todo esto. Pero voy a empezar por las funciones en el orden que les mostré. Voy a empezar con la función constante y la función lineal. Voy a empezar con estas. ¿Listo? Entonces espero que les haya quedado muy claro. Cualquier cosa en clase lo podemos socializar. Espero que estén muy bien. Chao, chao.